Este es un podcast Radio Disney. Íconos, artistas fundamentales, únicos, incomparables. Charly García, por Sergio Marchi. Episodio 3. No voy en tren, voy en avión. En los años 80, Charly García vivió una explosión de popularidad. Sus grupos le dieron prestigio y una importante base de seguidores. Junto a Luis Alberto Spinetta, Charly era el otro referente del rock argentino. La separación sorpresiva de Serú Girán lo llevó a hacerse solista. Su primer disco, Yendo de la cama al living, fue solo el primer paso de una revolución musical que abarcaría toda la década de los 80. Ya no tengo monedas del nylon. Perdí mi peluquín. Me sigo pavimentando y llegaré hasta el fin. Recapitulemos. Charly García grabó la banda de sonido de Pubis Angelical y la editó junto con Yendo de la cama al living. Todavía no estaba probado que como solista Charly pudiera ser exitoso. El show que brindó el 25 de diciembre de 1982 en el estadio de Ferrocarril Oeste en Buenos Aires fue el primer show de rock protagonizado por un artista argentino que se hizo en una cancha de fútbol y también el primero en reunir 25.000 espectadores pagos. Su banda era una selección de talentos emergentes, pero dejemos que Andrés Calamaro nos lo cuente desde adentro. Andrés Calamaro, cantante y compositor argentino. Éramos un grupo de músicos y de amigos, camaradas y muy enfocados como grupo de Charly como director y cada uno de nosotros en el instrumento. El grupo era muy bueno, muy bien elegido, reposaba el groove en el encanto, la técnica, el sonido y el talento de Willy Turri, por supuesto, y el inefable señor López, Cachorro López. Bueno, Gustavo es un músico prodigioso y tesoro de persona. Y además Charly, que estaba en un momento brillante, lúcido, inspirado, tocando el piano como siempre, y además este nuevo instrumento que era ser líder en solitario de una banda. Finalmente, acá tu agente secreto, Calamaro, Andrés Calamaro, estaba en ese crossover entre ser aspirante a músico y ya ser un músico de teclados apto, versátil y con memoria suficiente para tocar ese repertorio, que fue un privilegio y un lujo musical y personal para mí tocar en aquel Ferrocarril Oeste, la cancha de fútbol. Entonces mírame a mí, tratando que se muevan esos pies. La primera banda solista de Charly duró poco tiempo, ya que 3 músicos debieron retornar a Los Abuelos de la Nada, pero fue de inestimable ayuda para determinar que Charly iba a ser una potencia dentro de la música argentina. Andy Cherniavsky, fotógrafa y amiga de Charly García. La aparición de Charly solista fue por un lado, la pérdida de Serú y también darse cuenta de que Charly necesitaba un crecimiento, que el público lo necesitaba y que para todo lo que Charly tenía artísticamente adentro lo pudo volcar en su etapa solista. Para mí fue un antes y un después en cuanto al público, a la industria, a la cantidad de éxito y a la cantidad de éxitos musicales. Pese al éxito indiscutible de sus primeros pasos como solista, Charly García tuvo que soportar muchas críticas porque aquel recital en el estadio de fútbol requirió de un sponsor para amortiguar los costos del montaje de aquella ciudad que se bombardeó al final del show. Esas voces impactaron en Charly, que respondería con ironía en su próximo trabajo. Él se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. Él se cansó de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Charly se radicó en New York durante algunos meses de 1983 y rentó el estudio Electric Ladyland fundado por Jimi Hendrix. Cuando le presentaron una lista con los ingenieros de grabación disponibles, se fijó en los créditos de cada uno y le llamó la atención el nombre de Joe Blaney, que había trabajado en un disco muy exitoso de una banda que Charly había mencionado en una de sus canciones, The Clash. Should I stay or should I go now? En Nueva York, además de llevarse bien con el ingeniero, Charly se encontró con Pedro Aznar, que participó activamente de la grabación del disco, en el cual se dieron el gusto también de trabajar con músicos internacionales, como el baterista Casey Shurrell o el guitarrista Larry Carlton, al que Charly admiraba por su participación en el grupo Steely Dan. Acabo de
esos meses de trabajo de 1983, Charlie se sintió muy cómodo viviendo en New York y en ese clima concretó el disco que muchos consideran su obra maestra, Clics Modernos. Yo estaba en un club, no había casi luz, la puerta de salida tenía un farolito azul. Mario Breuer, productor e ingeniero de sonido argentino. Clics Modernos es el disco en el que Charlie se va a Estados Unidos y lo conoce a Joe. Yo creo que Clics Modernos para mí tiene un significado muy especial. Yo creo que es el disco que a mí más me gusta de Charly García. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia. Clics Modernos tuvo, como no podía ser de otra manera, resistencia de la prensa, pero también tuvo una amplia aprobación por parte del público que colmó el estadio Luna Park durante 2 noches seguidas. La puesta en escena fue de lo más novedosa, solamente luces blancas y apenas un spot rojo. Charlie tenía un velador sobre el piano y por momentos quedaba solamente alumbrado por él. El concepto era la idea del clic que enciende y apaga. El disco fue un éxito absoluto. Clics Modernos se convirtió en el sonido más avanzado del rock argentino en su tiempo. En momentos donde surgían nuevas expresiones, Charlie no solo generaba un campo propicio para que el público estuviera más abierto a lo nuevo, sino que en ocasiones él mismo provocaba los cambios. Esto quedó claro cuando a pocos días de editarse Clics Modernos apareció otro disco que también musicalizaría el retorno de Argentina a la democracia, La Dicha en Movimiento de los Twists. Charlie lo produjo y utilizó apenas 30 horas de grabación que le sobraron para hacer ese debut de los Twists que, al igual que Clics Modernos, se convirtió en un boom. Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra, la reina del twist. Fabiana Cantilo, ex cantante de los Twists. Yo tocaba con los Twists y Charlie se interesó un montón, y entonces nos produjo el disco en 3 días. Fue muy loco porque nadie le creía, entonces le dieron solo 3 días en Panda y ahí me conoció. Entonces los Twists tuvieron muchísimo éxito y a la vez él estaba sacando Clics Modernos y una época maravillosa y mágica, la verdad maravillosa. Y después, justo cuando hizo la banda para Clics Modernos, lo conocí a Fito. Y fue, creo que la única gira que hice por todas las provincias y por todo la costa. Y fue muy mágico y muy maravilloso y muy agradecida porque además descubrí después con el tiempo qué buen director de orquesta que es Charlie. No toca fuerte, me pasaba unas armonías de coros que no te puedo explicar. Eso también, las armonías que hace Charly García con las voces, es un poco, hay una persona que es parecida a él y que es Pedro Aznar. Pasa que Charly es un poco más histriónico. Charlie había armado una nueva banda absolutamente genial con los GIT, Pablo Guyot, Alfredo Totti, Willy Turri, Fito Páez en teclados, Fabiana Cantilo en coros y el Gonzo y Daniel Melingo en saxos. Con ese seleccionado recorrió toda la Argentina y muy pocas veces existió un grupo de acompañamiento tan sólido, tan contundente y tan moderno. Alfredo Todd, ex bajista de Charly García. La presentación de Clics Modernos en el Luna Park realmente fue increíble, impresionante. Fue increíble también la preparación, fue un momento de mucho ensayo. Creo que ensayábamos 7 horas por día, todos los días. Todo el mundo estaba al mango. La banda era una cosa increíble, o sea, muy pocas veces toqué con bandas que sonaron tan bien. Aparte de eso, nos llevábamos muy bien y disfrutamos realmente, absolutamente. Todas las presentaciones que hicimos fueron increíbles. Tal es el día de hoy, o sea, todavía sigo comentando que me parece una de las mejores bandas en las que toqué, o sea que fue un disfrute absoluto.
En 1984, Charlie viajó a Brasil para pasar unas vacaciones con Soca, su mujer, en Curitiba. Se llevó algunos teclados para tocar y divertir a la familia, pero un súbito ataque de inspiración lo acometió en la ducha. Le pidió a Soca que le llevara lápiz y papel para anotar sus ideas. Soca se sentó en el bidet a esperarlo, Charlie observó la escena y terminó de redondear su canción. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me hagas más los sobres. La inspiración no se detuvo en la ducha. Las canciones siguieron brotando como si Charlie fuera un manantial. Cuando tuvo 10 que le gustaron, suspendió sus vacaciones, volvió a Buenos Aires, citó a su banda en el aeropuerto y los llevó directamente al estudio de grabación. No hubo explicaciones, solo una orden: tocá lo que tenés que tocar. Así, casi a ciegas, Charly García y sus músicos grabarían otra obra maestra, Piano Bar. Hoy pasó el tiempo, demoliendo tele, mientras los dos dan los cables, cazando rehenes. Piano Bar completaría una de las trilogías más exitosas del rock en español. Era diferente a los dos discos anteriores. Si Yendo de la Cama al Living cambió el sonido del rock argentino y Clicks Modernos lo actualizó con el mejor audio de su tiempo, Piano Bar hizo que Charlie recuperara espontaneidad y fuerza de rock en tiempos en que Bruce Springsteen golpeaba fuerte con Born in the USA. Pero si insisto, no sé muy bien de conseguiré. Alfredo Todd, ex bajista de Charly García. La grabación de Piano Bar, después de toda esa gira que hicimos de Clicks Modernos, ya estábamos como muy entrenados, ya era como que nos mirábamos y las cosas nos salían naturalmente, o sea que fue tirar el tema. Charlie, bueno, aparte, no sé, Charlie es un dios, en la época brillante de él, tiraba los temas y bueno, y eran ahí, los pasábamos y al toque los grabábamos. Tal es así que el disco entero lo tuvimos en 4 días, más o menos. O sea, teníamos previsto más días para dedicarle al disco, pero lo terminamos en ese tiempo. Tal es así que bueno, nos quedó tiempo para filmar videos y demás cosas en el estudio. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Charlie alcanzó la cumbre de sus poderes con la edición de Piano Bar y se creyó un superhombre que no era. El día de 24 horas le quedaba chico y quiso hacer más cosas de las que podía. Así se aventuró a producir una desmesurada cantidad de discos. Celeste Carballo, cantante y compositora argentina. Nos habíamos conocido hacía poquito en Ibiza, estamos muy amigos. Grabar Celeste y la Generación con Charlie fue maravilloso porque nosotros teníamos la banda ya armada, ya habíamos grabado demos de todo el disco con los arreglos. Ten en cuenta que Celeste y la Generación, una banda punk muy fuerte, con 2 guitarristas que tocaban con el equipo a full. Cada vez que tomábamos una sala de ensayo, era para un solo ensayo porque el segundo ya nos echaban de la sala. Cuando llega Charlie ya estábamos listos para entrar al estudio, así que fue magnífico porque no es tan fácil trasladar el sonido de una banda en vivo a un estudio, tenés que tener un conocimiento, ¿no? Fue muy importante que estuviera Charlie ahí, básico. Ahora, ese disco, Celeste y la Generación, siempre fue un disco actual. Es algo muy, muy poderoso que logramos los dos con Charlie, ¿no? Mucho amor hay ahí, mucho. En 1985 se conoció la noticia de que los dos más grandes exponentes del rock argentino, Luis Alberto Spinetta y Charly García, harían un disco juntos. Pero ese proyecto era demasiado bueno para ser verdad y finalmente quedó en la nada. Tocaron juntos en un programa de televisión al mismo tiempo que la casa de Charly García se prendía fuego. Lo tomaron como una mala señal y el proyecto se canceló. Solo sobrevivieron algunos restos de ese naufragio.
La gran banda que había creado Charly García también tuvo un final abrupto en el mes de octubre de 1985, cuando Charly cerró el festival Rock and Pop con una performance un tanto violenta en la que embistió un camarógrafo y arrojó un micrófono inalámbrico al público. ¡Hola, loca! Alfredo Todd, ex bajista de Charly García. La presentación, la última, en el Festival Rock and Pop fue realmente, bueno, ahí nosotros en ese momento con Hit estábamos en la mitad de un disco, creo que estábamos grabando el disco negro con Gustavo Santaolalla, estábamos un poco cansados, pero de todas maneras, o sea, la organización de ese día fue bastante mala. Bueno, tocaron una serie de bandas, In Excess, Nina Haven, John Mayer, y demasiada gente, o sea que teníamos previsto tocar tipo 10 de la noche, una cosa así, terminamos tocando a las 3 de la mañana, donde ya estábamos agotadísimos. Estás ferida, páselo en la radio. Charly había entrado en un periodo de conflicto y confusión en su vida, de modo que resolvió cambiar de aire y volver a respirar el de New York que tan bien le había hecho. Pedro Aznar, músico, cantante y compositor argentino, ex integrante de Serú Girán. Cuando con Charly decidimos hacer el proyecto Tango, que era hacer un disco como dúo, en ese momento yo estaba viviendo en la ciudad de Nueva York y él voló desde Buenos Aires, necesitaba tomarse un descanso porque estaba con muchos problemas con la agencia que lo manejaba en ese momento y con su compañía discográfica, y estaba muy atribulado, muy apesadumbrado, con muchas cosas en la cabeza, necesitaba tomarse un tiempo. Nos encontramos, vino a mi departamento, empezamos a charlar de en qué andábamos, qué nos estaba pasando, y ahí surgió la idea. Charly lo llamó a Joe Blaney, el ingeniero que había grabado un par de años antes Clicks Modernos. Esto era fines del año 1985. A Joe le entusiasmó mucho la idea, consiguió un estudio, todo fue muy rápido porque yo en una semana me tenía que volver a Buenos Aires y ya venía la Navidad. Así que armamos todo en muy poquitos días, lo grabamos rápida y felizmente. Fue un trabajo muy fecundo que se hizo en tiempo récord en realidad, y así fue que hicimos un EP, en realidad es un álbum corto de 6 canciones. Ese fue el Tango 1. Luego de presentar Tango en una discoteca de Buenos Aires en el año 1986, Charly comenzó a grabar un disco en Buenos Aires solamente con Mario Breuer como ingeniero de sonido y Fernando Zamalea en batería. Luego viajó a Brasil, donde registró las participaciones de Paralamas do Suceso, el percusionista Chacal y la cantante Paula Toller en los estudios Som Libre de Río de Janeiro. La última escala de ese viaje fue otra vez New York, donde Joe Blaney mezcló otra obra maestra, Parte de la religión. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Renovado y distendido, Charly tuvo que armar un grupo nuevo para presentar Parte de la religión, el segundo disco de su contrato con Sony, CBS en aquel entonces, que se editó en el año 1987 y fue un nuevo éxito de ventas. Pero dejemos que el propio Charly nos cuente cómo se generó aquella nueva banda con Fernando Zamalea, el Zorrito Bonquintiero, Alfie Martins, Carlos García López y Fernando Lupano. Fabiancito no es modelo, es músico. Por supuesto. Desprecia buena plata que podría hacer mostrando la carita con François Girgaud. Aunque tiene buenas piernas. Despreció un ofrecimiento de un afamado productor para hacer un disco solista. Todo por esta banda. Somos todos amigos, somos todos una gran familia. Yo creo que Fernando puede contar cómo se formó esta banda. Adelante. Fernando Zamalea. Esta banda se formó por casualidad, acá en la entrada. Bueno, la banda empezó originalmente con Fabián Quintiero, después llegó García López. Contá cómo se formó esta banda. Bueno, se formó un poco por casualidad. En la casa de Charly, innumerables zapadas que hacíamos a la noche. Había presentado a Fabián, Fernando, recién el que habló es Marty y la nueva adquisición. El símbolo sexual del grupo, Fernando Lupano. Lupano, contá tus antecedentes, cómo llegaste a esta banda. Y los antecedentes que estaba tocando en La Torre. Y bueno, yo ya desde enero que hablé con los chicos y quería estar acá, tocando acá.
¿Y cómo te enteraste? ¿De qué? De que tocabas con nosotros. Porque primeramente me llamo Fernando. Fernando trajo a Lupano. En el Festival Ibero. Bajista y baterista deben ser como un matrimonio, como una unidad. Bueno, Fabián Fon Quintiero. ¿Qué tal? Bien. Hola. ¿Cómo entré a la banda? No sé, yo venía a tocar en Soda, dejé Soda. Soy muy amigo de Samalea de hace años. Y bueno, no sé, pintó, qué sé yo. Nos encontramos con Charlie, tocamos en Barrancas de Belgrano con Lupano y después nos pusimos a ensayar. Yo me fui a New York con Charlie, viajamos 15 días, vimos a YouTube, ¿por qué no decirlo? Cuando vinimos nos pusimos a ensayar. Estás buscando un viejo camisón, estás buscando alguna religión, estás buscando un símbolo de paz. Mario Breuer, productor e ingeniero de sonido argentino. Parte de la religión es el disco más prolijo, más efectivo y bien hecho que hizo Charlie en su vida. Lo grabamos en 10 días en Buenos Aires, un día en Río de Janeiro, 2 días en Nueva York, a mezclar, masterizar y a vender. Corto. Luego de la gira de Parte de la Religión, Charlie participó en el festival de Amnesty International en 1988, compartiendo cartel con Leon Gieco, Sting, Tracy Chapman, Peter Gabriel y Bruce Springsteen. Al mismo tiempo, grababa un disco que llevaría el título que no usó en el fallido álbum con Spinetta, Cómo conseguir chicas. Este tema de Charly García tuvo mucho éxito porque el comediante Antonio Gasalla lo utilizó como cortina para su programa de televisión. Cómo conseguir chicas fue presentado en una serie de conciertos en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Luego, Charly García partió de gira por Latinoamérica. Linda Lizarazu, ex corista de Charly García. Tuve la suerte de acompañar a Charly García en voces, en armonías vocales, cuando él salió por primera vez a presentarse en su etapa solista, y fui parte de esa banda emblemática y de muy buenos músicos. Fui una afortunada de poder ser parte de esa banda, y tengo un recuerdo de la primera vez que Charly fuimos a, estoy casi segura que fue Cochabamba, donde hubo una suelta de panfletos que yo en algún momento me guardé uno. Charly armó un revuelo con su llegada porque había mucha gente muy moralista y que tenían prejuicios, y los panfletos decían no a Charly García. Me pareció como de una moral muy, muy sesgada, y ya Charly sin haber hecho nada había como una controversia por su llegada. En una noche en Buenos Aires, durante una tertulia, alguien animó a Charly García a sentarse en el piano de un establecimiento y tocar algo. No tuvo mejor idea que entonar el himno argentino, y todo el mundo se puso de pie y cantó a viva voz. Como la cosa salió bien, decidió grabar el himno para su próximo disco y darle una interpretación rockera que despertaría mucha polémica. A raíz de esta interpretación del himno argentino, Charly sería atacado de frente y costado por nacionalistas de diferentes calibres, hasta que, llevado a juicio, la justicia dictaminó que no había delito en su interpretación, que hoy se escucha hasta en actos públicos oficiales. Era tan solo el preludio de su nuevo disco, editado en 1990, que culminaría su periodo clásico: Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Charly se dio el gusto de tocar ese tema de The Byrds que había disfrutado de adolescente. Lo animó la versión que había hecho Tom Petty en su exitoso Full Moon Fever. Me siento mucho mejor fue el hit de Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Filosofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz.
Mario Breuer, productor e ingeniero de sonido argentino. Filosofía barata y zapatos de goma, a mí me parece que es un disco más maduro de Charly en cuanto a la composición. Hay composiciones en ese disco increíbles, me parece que es una alucinante sumatoria de muy buenos temas. No sé si me atrevo a decir que es como el pico creativo de Charly García. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Una de las curiosidades de Filosofía barata y zapatos de goma fue un tema firmado por Charly García junto a Pedro Aznar y Gustavo Cerati de Soda Stereo. Utilizando la técnica del cadáver exquisito, en donde cada participante colabora con una frase, compusieron esta canción con la idea de seguir desarrollando el proyecto y hacer un grupo llamado Tango 3. Anda a la esquina a ver si llueve, búscate un bar abierto que aún se puede. La cumbre de García con Cerati y Aznar no pudo ser porque Gustavo tenía compromisos con Soda Stereo y Charly sucumbió a un pico de estrés y tuvo que internarse en una clínica para recuperar serenidad. Pedro Aznar le llevó lienzos para que pintara y logró que Charly pudiera tener salidas transitorias para grabar Tango 4. Pedro Aznar, músico, cantante y compositor argentino, ex integrante de Serú Girán. También un momento muy particular, momento bisagra tanto para Charly como para mí. Él estaba transitando una internación de desintoxicación. Yo también estaba un poco como haciendo un giro de rumbo también en mi carrera y tuvimos unas cuantas charlas y decidimos grabar una segunda versión. Se llama Tango 4 porque habían quedado en el tintero el Tango 2 y el Tango 3 y decidimos saltar directamente al Tango 4. Y lo que hicimos fue, en una visita que hizo Charly a mi departamento en el barrio de Belgrano, donde tenía mi estudio, hicimos una larga improvisación y surgió todo con una espontaneidad y una fluidez impresionante. Y se grabó todo en un cassette. Y más tarde, cuando decidimos hacer el disco, lo que hicimos fue ir desgrabando esas improvisaciones y dándoles forma y redondeándolas. Y quedaron unas cosas preciosas. Yo, Tango 4 es un disco que quiero muchísimo. Son canciones muy potentes y que están muy bien logradas. Creo que es uno de los mejores discos que hemos hecho, tanto él como yo. Yo quise fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Una de las tantas curiosidades que encerraba Tango 4 tiene que ver con los invitados que Charly y Pedro convocaron para el álbum. Uno de ellos fue Sandro, el mítico cantante argentino que se animó a interpretar en castellano un legendario tema del grupo uruguayo Los Shakers. ¿Por qué no soltás? ¿Por qué no salís? ¿Por qué me mentís así, así sin razón? Tango 4 no fue un éxito, pero le permitió a Charly reencontrarse con Pedro Aznar y al mismo tiempo estar atento a una señal que llegó desde Miami. Había un empresario dispuesto a invertir más de $1 millón para reunir a Serú Girán. El contacto con el empresario era David Lebón. Oscar Moro no estaba haciendo un trabajo equivalente a su capacidad artística y Charly y Pedro ya estaban trabajando juntos. ¿Qué podía salir mal? 1992 encontraría reunido a Serú Girán, que iba a grabar un nuevo álbum, Serú 92, con la intención de renovar credenciales. El pasado se convertía en futuro a 10 años exactos de su separación. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas. En el siguiente episodio de Íconos, Cassandra Lange, Say No More y otras mutaciones de Charly en un periodo de demasiado ego. La caída, el aislamiento, la recuperación y la vigencia de una obra inigualable. Íconos, por Sergio Marchi. Un podcast Radio Disney.